cuando yo estoy construyendo algo, edificando algo, espero al final ver esa obra completada. ¿No es así? Nadie invierte o hace un crédito o se endeuda en materiales para construir una casa para dejarla media, ¿sí o no? Nadie hace eso. Nadie se endeuda o empieza un proyecto grande como el de construir un edificio o una casa para dejarlo a medias. Si bien pudiera ser que por algunas situaciones los proyectos puedan demorarse tal vez, o las cosas puedan tal vez tomar un ritmo diferente del que nosotros esperáramos, nadie planifica o no debería planificar para hacer las cosas a medias, y menos Dios. Dios no lo hace de esa forma. Lo que Dios está edificando, Él lo va a terminar. Y por eso la Biblia nos dice que Él llevará a cabo y a buen término la obra. Filipenses nos habla de que Él perfeccionará y terminará la obra que está comenzando. Así que vamos al Salmo ahí y dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y en vano es que ustedes se levanten de madrugada y vayan tarde a descansar y coman pan de afanes, pues Él lo dará a su amado mientras duerme. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y una recompensa el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Esta porción de la palabra nos permite ver algunos puntitos así rápidos, si usted lo quiere resaltar, ¿no? Dice: si Jehová no edifica la casa. Luego dice: si Jehová no guarda la ciudad. Luego habla de que Él es quien provee. No comas pan de afanes, y no te desgastes haciendo o pretendiendo hacer lo que solamente Dios puede hacer. Herencia de Jehová son los hijos, y finalmente esto tiene que ver con un tema generacional. Es decir, que yo debo entender cuál es el proyecto que Dios está llevando a cabo. Número uno, ese proyecto le pertenece a Dios. Ese proyecto llamado familia, ese proyecto de vida, de acercarnos a Dios, de crecer en Él espiritualmente, de adquirir su paternidad, como aprendíamos la semana anterior, es un proyecto que le pertenece a Él y que solamente puede ser llevado a cabo y terminado de la manera correcta por Él. Por eso dice: si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que construyen. Está estableciendo también una diferencia de categorías aquí, así de plano. Hay un edificador, es decir, quien tiene el diseño, quien tiene el conocimiento, quien puede conocer. En el caso de Dios, dice la Biblia que es alfa y omega, principio y fin, es decir, Él conoce el futuro de esa obra, y aún conociendo el pasado de quienes van a construir con Él, decide seguir trabajando con ellos en un presente a fin de construirse y presentarse para sí mismo una obra perfecta. Pero la obra es de Él. Él es quien tiene el diseño. Número dos, Él es quien vigila. Yo puedo pretender hacer o tomar ciertas disposiciones o acciones o decisiones en cuanto a vigilar y tener el control, pero solamente Él tiene la capacidad de velar perfectamente. Él conoce el futuro de la obra, y aún conociendo el pasado de quienes van a vigilar juntamente con Él o quienes se sujetan a Él, decide en el presente extender un manto de protección para poder guardar su obra. Es un proyecto que Él primero edifica y número dos, Él guarda. Él construye y Él lo vigila. Él lo protege. Número tres, es un proyecto para el cual Él mismo provee.
No comas pan de afanes, en vano te desgastas y te vas tarde a dormir, porque dice, Él dará ese pan a su amado aún mientras duerme. La Biblia no tiene un solo versículo que diga que el ser humano es proveedor, capaz de generar provisión. Sí dice la Biblia que el ser humano fue creado para ser mayordomo, señorear, sojuzgar la tierra, ser efectivo en producir y multiplicar. Pero quien le da la orden a la tierra para que diga cada árbol produzca su fruto según su semilla y cada especie reproduzcase según su especie, es Dios. Y la humanidad tenía que entrar en obediencia para alinearse a este diseño de ser fructíferos y multiplicadores. Y cuando yo me coloco en la posición de Dios, de mí mismo o de mi familia, y creo que soy yo el que genero la riqueza o el que abro las ventanas de los cielos, que es por mi mano y mi experiencia y mi propia sabiduría que me va bien, Deuteronomio me hace una advertencia: cuando te hayas enriquecido, no digas que fue por tu propia mano. Es Dios quien nos ha plantado, te ha plantado en una tierra para que la juzgues, es decir, la administres. Y cuando yo me sujeto en obediencia a ese diseño, Él me da la unción para ser fructífero y para multiplicar. Y poder experimentar en esa multiplicación, como decía Salomón, el disfrute del trabajo. Porque Dios quiere que disfrutes del trabajo, que disfrutes del esfuerzo que has hecho. Eclesiastés capítulo 3 nos habla de esos tiempos y nos habla también de que debe haber un disfrute, si no, estaríamos hablando de esclavos, sino de coedificadores o co-constructores con Dios. Es un proyecto que Dios edifica, es un proyecto que Dios cuida, es un proyecto que Dios lo provee. Número 4, es un proyecto de legado generacional. Son como flechas, dice, que dan en el blanco, estos hijos que son tenidos en la juventud. Y estos hijos, dice, se pararán en las puertas y no serán avergonzados los padres cuando vayan con ellos a la puerta de la ciudad. Era una práctica que se tenía cuando venía una situación de crisis o una batalla y tocaba salir a las puertas a defender la ciudad. Salían los hijos y detrás salían los padres. Y ellos eran un testimonio en esa sociedad, en esa comunidad, de verdad, de lo que sus padres habían sembrado en ellos. Pero aquí también me dice que esas flechas llamados hijos son como saetas en las manos del valiente. Y es una referencia nuevamente a Dios. Hay una mentira diabólica y que se ha convertido a veces en pedagogía al decir que todo niño es un libro que viene en blanco. Ningún niño viene en blanco. Tiene un diseño único, una personalidad única, un alma única y está desarrollando un pensamiento único que Dios se lo ha entregado. Si no hubiera una contradicción en la palabra al decir: antes de que estuvieras en el vientre de tu madre te formé. Es decir, que antes de estar en el vientre de tu madre hay cosas que Dios puso en ti que son distintas a las de otros. Antes que estuvieras en el vientre de tu madre hay un destino que Dios preparó, y dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que hay obras preparadas de antemano. Entonces no podemos decir que un niño es un libro en blanco. Mi oración como padre, como madre, debería ser, si tengo hijos, ¿cómo me alineo al propósito que tú ya tienes con mis hijos? A fin de que así como tú construyes la casa, como tú guardas la casa y tú provees para este proyecto llamado casa o familia, también nos des el diseño para alinearnos a ti, Señor, en la crianza de nuestros hijos. Es la única manera de ser eficientes en instruir al niño en su camino para cuando fuere adulto no se separe de él.
estar alineados al diseño que ya Dios entregó para la formación de los hijos y no pretender hacer que ellos no experimenten el dolor que nosotros experimentamos, que tengan lo que nosotros no tuvimos, que hagan lo que nosotros no hicimos, que sean lo que nosotros no alcanzamos a hacer, y todos los sueños frustrados que generan patrones destructivos en las nuevas generaciones. Somos un tropiezo para ese destino, esas flechas que dan en el blanco cuando yo pretendo incorporar en el destino que ya tienen mis hijos, mis hijas en Dios, cosas que no están alineadas al propósito de Dios. Y necesito el diseño en su palabra para entender hacia dónde van mis hijos según la voluntad de Dios, para que no venga ningún desfile de orgullo homosexual, de maldición, a decir que viene por mi familia, pues. Para que no me pinten un arco iris de ideología de género e interrumpan el propósito, distorsionen el propósito de la masculinidad, la feminidad y el diseño perfecto que nos dio como hombres y mujeres, y disfrazarlo con un lenguaje de amor. Y los cristianos somos muy vacilantes en pensar que el evangelio es, déjeme decirle algunas cosas que no es el evangelio, bíblicamente hablando. El evangelio no es una serie de frases cliché que usted va a poner en su muro para apaciguar sus tormentos. El evangelio no va a disfrazar el pecado. El evangelio no es una declaración romántica, religiosa, para quedar bien con todos, a fin de que llenemos las bancas de la iglesia y que nadie se vaya a sentir mal en la iglesia. El evangelio trae un mensaje y dice: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Eso dijo Jesús. Él está diciendo: el reino está aquí, el gobierno de Dios está presentándose en la persona de Jesús, y tú tienes la opción de decidir sujetarte al gobierno o estar contra el gobierno. Tenemos la opción de tomar ese reino de Dios o tenemos la opción de colocarnos fuera de ese reino. Muchos caminan por una cuerda floja, una frontera, en disfrazarse, tomar la forma de un hijo de Dios, pero no realmente llegar a ser transformados. Por eso dice Romanos 12, no tomes la forma. O unas versiones en el castellano dicen, no se acomoden al mundo actual. Pero la palabra que está usando el apóstol ahí, sejematomai, es no tomes la forma. Y luego dice, renueven su mente. Dice, metamorfos, o sea, transfórmate. Pero tú no vas a poder transformar nada en tu vida hasta que no te des cuenta de que has tomado forma. Y nosotros podemos darle una forma según nuestra propia visión, consideración a nuestros hijos. Pero ellos ya vinieron con un destino. Ellos tomarán sus decisiones también cuando sean adultos. Ellos tendrán que enfrentar las consecuencias de aquello también. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestro trabajo. En el ataque violento y sin descanso que tiene actualmente la familia, la paternidad, la maternidad, las nuevas generaciones, el diseño que nos ha dado Dios, la profecía de la carta de Judas tiene que ser una bandera para nosotros como iglesia, que contiendan ardientemente por la fe que se les entregó una vez. Que contiendan ardientemente por la fe
que se les fue entregada. Y dejemos de vacilar en que tengo que ser un cristiano que le debe caer bien a todo el mundo. Debo empezar a modelar con mi vida lo que Dios tiene en este diseño y que vamos a profundizar en unos minutos. Pero no puedo ser romántico con lo que realmente dice el Evangelio. O te transformas o te mueres. No hay otra. Es un tema de vida o muerte estar frente al Evangelio. No es un tema de sentirse bien, de animarse, de motivarse. Si yo vivo solo de motivaciones, cuando me falte la motivación, voy a caer y voy a sucumbir a todo aquello, a todo, como dice la Biblia, a todo viento de doctrina y de pensamiento. No he desarrollado ninguna convicción en mi vida, no tengo por qué pelear, no tengo una razón, no tengo un ideal. Y levanto las manos y repito versículos y repito coros y repito canciones, pero no estoy dispuesto a defender esta fe que me fue entregada. Por eso Dios nos llama a coedificar con Él. Pero si yo no reconozco que Él tiene el diseño en la edificación, yo voy a ser un constructor o flojo o desorientado. Hace unos tiempos, hace unas semanas o un mes más o menos que esperábamos instalar estas lindas puertas que ustedes ven aquí, yo llegué un poco más temprano a una cita que tenía con la persona que venía a hacerlo y había que sacar una puerta vieja que estaba aquí en este lugar. Y cuando yo la vi y esperaba al hombre que la saque, era una puerta de aluminio con vidrio, doble puerta, la que ustedes conocían que había aquí. Bueno, por alguna situación la persona que tenía que llegar estaba demorada. Y ponerse a sacar esa puerta iba a hacer que la cosa se demore más. Entonces yo dije, yo creo que puedo. En mi vida había sacado una puerta. Pero dije, yo creo que puedo. Agarré un destornillador. Y cuando fui con el destornillador, me encontré con unos 6, 8 tornillos y empecé a desatornillar y y la puerta no salió. Después me di cuenta que no quedaba absolutamente ni un tornillo, pero esa cosa estaba súper dura y la puerta ni siquiera se movía. Yo esperaba que cuando la desatornille se caiga, pero ella no se movió. Resulta que tenía un marco que estaba fijado a la pared. ¿Cómo voy a sacar eso? Y cuando en mi tonta experiencia o acción metí el destornillador para ver qué pasaba y le estaba haciendo daño a la pared. Después dije, estoy dañando esta pared, saco el destornillador. Entonces, ¿qué hago? Voy a ver un martillo. Con un martillo empecé a darle golpes por las esquinas para ver qué pasaba y no se movía. La puerta estaba ahí. Entonces dije, voy a ver, tenía un destornillador estrella, voy a ver un plano. Fui a ver un destornillador plano, metí el plano y era la misma cosa. Hasta que dije, ok, me rindo. Llamé a mi querido amigo Abel, ingeniero, sabe mucho de estos temas, y le dije, mano, estoy aquí parado frente a la puerta con un destornillador, ya le saqué todos los tornillos, pero esto no se mueve por nada. Dijo, es que eso no es así. Digo, pero bueno, pero necesitamos sacarla. Me dijo, necesitas esto. Tenía que ver unas hexagonales, un combo, una cuestión para la pared. Gracias a Dios estaba todo. Y cuando tenía las herramientas correctas, cuando tuve que aplicar un poquito de fuerza, ¿no? Y le iba mandando fotos a mi amigo, pero en una hora, ¡pum!, salió esa puerta. Salió, y eso hizo que cuando venga el trabajo de la otra puerta sea un poquito más fácil. Pero ¿cuánto tiempo podemos perder nosotros pretendiendo poner nuestra propia experiencia y usar las herramientas incorrectas?
y empezamos a hacer daño, nos hacemos daño y generamos heridas, porque la pared si yo no lo hacía bien, la pared estaba dañándose y se podía dañar más. Y las cosas salen un poco más caras cuando no se hacen como tienen que hacerse. Porque ya no iba a ser, no hubiera sido solamente la puerta, sino hubiera que poner cemento, masilla, pintura y un montón de otras cosas. Nosotros podemos pretender hacer lindas construcciones, pero sin conocer el diseño y el correcto uso de las herramientas va a ser mucho más costoso. Nos va a tomar mucho más tiempo y va a generar mucho dolor. Por eso Jesús hablaba de esta edificación sobre la roca. Dios le dice a Job en Job 38 del 4 al 7, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Es decir, Él estaba edificando esta creación. Dímelo ya que sabes tanto, ¿quién decidió las dimensiones de ella y quién extendió su cinta de medir? ¿Quién sostiene los cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? Job está en una situación de crisis, reclama a Dios y finalmente Dios le habla de la edificación. Cimientos, mediciones, fundamentos. Dios tiene el diseño. Mira el que está a tu lado y dile, Dios tiene el diseño. Jeremías 29:11 nos dice que Él tiene los planes, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y aquí entra Jesús en Mateo 7:24 al 27 diciéndonos, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca, es decir, descansa sobre la roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena, y cuando venga la lluvia y lleguen las inundaciones y los vientos la golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ¿Y cuál es esa roca? Se ha hablado en la iglesia mucho acerca del fundamento de Cristo. ¿Realmente entendemos cuál es el fundamento de Cristo? ¿De qué se trata? ¿Qué trae a nuestras vidas? ¿Para qué nos sirve? Isaías 9:6 nos da una radiografía de este fundamento de Cristo, en un texto que generalmente usamos para Navidad, pero donde está expuesto el fundamento de Cristo. Isaías capítulo 9, 6 al 7, dice que, pues un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros. Si usted tiene en su Biblia la palabra gobierno ahí, resáltela. Y será llamado consejero admirable, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz no tendrá fin y reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso, si tiene esa palabra, subráyela también. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Fundamento de Cristo. Si usted hasta hoy no sabía qué era el fundamento de Cristo, dígale, gracias Señor, porque hoy voy a conocer cuál es ese fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Número 1, gobierno. El gobierno está sobre sus hombros. El fundamento de Cristo empieza con reconocer su gobierno, todo lo que está sujeto a Él. Todo le pertenece a Él y todo obra para Él en función de lo que está establecido en su diseño, en su palabra. Es decir, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y juntos formarán una sola carne. Gobierno para la familia y diseño. Y cuando yo me sujeto a ese diseño experimento bendición y todo lo que va en contra de ese diseño es maldición.
Lo que va contra el diseño de Dios está fuera de su gobierno. Número 1 es gobierno. O me sujeto o me muero. Punto. No hay medias tintas en lo que Dios quiere para nosotros. Si nos conviene, diga ahí, me conviene. Pero tengo que sujetarme a su gobierno. Su gobierno. Cuando Él gobierna, y este gobierno no es democrático. No hay democracias en este gobierno, porque es un reino, responde a un rey. Habla de un rey, pertenece al rey, los edictos del rey se cumplen y punto. ¿Y sabe cuáles son los edictos del rey? Planes de bien y no de mal tengo para ustedes. Dice Salmos 25, dice, quiero una comunión íntima contigo y quiero revelarte mis secretos. Dice Jeremías, entiéndeme y conóceme. Quiero sanarte, quiero prosperarte, quiero bendecirte. Esos son los edictos del rey, pero yo debo sujetarme a su gobierno. Número 2, dice que será llamado consejero maravilloso. En el fundamento de Cristo está su consejo, el consejo de Dios. Por eso el salmista decía, tus palabras, tus preceptos para mí son como la miel, tu consejo. Salmo 1, bienaventurado el hombre que no se sentó en silla de burladores, sino que medita en el consejo de Dios de día y de noche. Será plantado como un árbol junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando yo adopto o construyo sobre el fundamento de Cristo, tengo su gobierno, tengo su consejo. Tengo que tomar su consejo para poder entrar en esa nutrición paternal, en la paternidad de Dios. Dice también que es Dios poderoso, es decir, Él está a favor tuyo. Padre eterno, paternidad de Dios. En el fundamento de Cristo está la paternidad de Dios como parte de la esencia de ese fundamento. Dios edifica, Dios protege, Dios provee, Dios bendice mi generación, me sujeto a su gobierno, me da su consejo. Es un Padre. Por eso dice Padre eterno. Y esta cualidad de eterno es de que yo no lo puedo comparar a cualquier paternidad humana, por más buena o mala que haya sido. Dentro del fundamento de Cristo está esta paternidad hacia nosotros para darnos toda esta acción divina de edificarnos, cuidarnos, proveernos, protegernos, darnos legado, darnos consejo y darnos gobierno. Príncipe de paz, es decir, que el adoptar el gobierno de Dios en el fundamento de Cristo traerá paz a mi vida. Porque todo esto es hecho para nuestro beneficio. Por eso es un gobierno de paz, y es una paz que no tiene fin. Por eso dice paz que sobrepasa todo entendimiento. Justicia, porque reinará con imparcialidad y justicia desde su trono por toda la eternidad. Y finalmente en el fundamento de Cristo está el compromiso del Señor, porque dice el compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Tal vez por ahí nuestra falta de compromiso nos juegue una mala pasada alguna vez, pero su compromiso continuará. Su compromiso continuará. Su compromiso. Es decir, adoptamos el fundamento de Cristo, recibimos toda esta acción espiritual en la paternidad y finalmente Dios firma: yo lo haré. Yo lo haré. Él lo hará. Entonces, yo puedo ser un pequeño constructor, un obrero al servicio del gran edificador, o puedo ser un arquitecto de un castillo de naipes.
Yo puedo tomar la decisión hoy de colocarme como coedificador. Otra versión dice literalmente los albañiles. Puedo colocar en esa posición, entendiendo que Él es el gran edificador, o creerme yo el arquitecto de una casa de naipes, donde no tengo fundamento de Cristo, donde no tengo su gobierno, ni su consejo, ni su protección, ni su provisión, porque soy yo el que me la sé. Podemos ser pequeños coedificadores con el gran edificador o grandes arquitectos de casas de naipes. Podemos morir en la ley del afán, pretendiendo que nosotros somos los que abrimos las ventanas de los cielos para provisión, o descansar en que Él hará aún mientras dormimos. Salmo 127:2 dice que en vano se levantan de madrugada y tarde se van a descansar y comen pan de afán, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Mientras tú duermes, Dios sigue obrando. ¿Por qué no duermes? ¿Por qué no duermes? ¿Por qué no descansas? Cuando creo en mi propia acción, en lo que yo puedo hacer, cuando obro en la dimensión del mérito, digo, yo me lo merezco, porque yo me he esforzado, porque yo lo he hecho, porque yo he invertido tiempo, porque yo soy el empleado del mes, cada mes. Cuando te quedas sin trabajo y toda esa dimensión del mérito se descompone, entra toda esta duda: si qué estoy haciendo mal, si no estoy haciendo lo suficiente, si no me valoran lo suficiente, ¿por qué he tomado identidad y forma de lo que hago y no tengo identidad en lo que soy en Dios? No tengo identidad en lo que soy en Dios, y creo que soy yo el que tengo la capacidad de proveer, cuando Él puede seguirlo haciendo aún mientras duermo. Aún mientras duermo. Puedo morir en la ley de mi afán, o puedo descansar en Él. Eso no quiere decir que seamos perezosos. No quiere decir que yo no tengo que llegar a la hora que tengo que llegar a mi trabajo y cumplir con lo que tengo que cumplir y entregar lo que se me ha encargado de entregar. Tengo que hacerlo, pero no voy a hacer más que Dios. Esto se trata de pretender hacer algo que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede darte el diseño para que tú no lleves pan de afán a tu casa. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios te puede ayudar a descansar. Entonces, antes de terminar, Él edifica, yo construyo. Él provee, yo trabajo. Él edifica, yo construyo. Él provee, yo trabajo. Él guarda, y yo vigilo. Pero si Él guarda y yo vigilo. Por eso nos dice la Biblia: velad y orad. Pero tengo que reconocer quién es Dios. Por eso Proverbios 3:5-10 nos dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá sanidad a tu cuerpo, fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces, no es en la dimensión del mérito, sino que a través del reconocimiento recibo provisión en la dimensión de la gracia, a través de trabajar la tierra que Dios me ha entregado, a través del esfuerzo que tengo que hacer. Finalmente, es una obra que se extiende hacia los hijos. Dice que son como flechas que dan
¿En qué cosa? En él, Salmo 127, saque de ahí Apocalipsis y deje de estar viendo la bestia de 7 cabezas, regrese al Salmo 127. Dice que estas flechas son como flechas que dan en el ¿qué? En el blanco. En el blanco. ¿A qué se está refiriendo esto? En el lenguaje del Antiguo Testamento. Es decir, no catar, no errarán. No errarán. No está diciendo, no está haciendo un llamado a perfecciones humanas, sino que en él no errarán. En el camino del éxito se te dice que puedes tomar cualquier atajo para alcanzarlo. No importa lo que tengas que hacer, por encima de quién tienes que pasar, con tal de tener éxito, puedes hacerlo como tú quieres. En el camino del propósito, los medios no justifican el fin. ¿Se entiende esto? La ley del mundo dice, el fin justifica los medios. Éxito. En la ley del propósito, en el gobierno de Dios, los medios no están justificados con el fin. Hay una sola manera ya de hacerlo, y es a la manera de Dios. Y tengo que conocer ese diseño. Entonces no erro. No porque no me pueda equivocar, porque en el camino del propósito habrán altibajos. Seré tentado a tomar otros medios para alcanzar el fin. Pero si persevero hasta el fin, dice, venceré y seré salvo. Es lo que dijo Jesús. Si persevero hasta el fin, seré salvo. Y aunque haya tenido que demorarme más que otros, o atravesar situaciones más difíciles que otros, porque quise agradar a Dios antes que a los hombres, y tomé los medios que Él me propuso y no los que me propuso la sociedad, a fin de que no justificar mi acción humana sobre la de Dios y alcanzar esa meta cuando Él me diga, buen siervo fiel. Eso es lo que sucede, es el manto que se extiende sobre los hijos. Alguien dijo, en la vida hay 3 cosas que no vuelven atrás: la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Un hijo es una flecha lanzada. No tiene retorno. Usted no se hace más joven cada vez. Vamos envejeciendo. Un hijo sigue creciendo. Y todos seguimos en ese camino, en ese tiempo lineal en el cual crecemos o envejecemos, por decirlo de manera automática. Pero debemos tomar la decisión de madurar, que no es automático, para que en ese crecimiento tenga el diseño de ser quien acompaña el viaje de esa flecha llamada mis generaciones, quedará en el blanco. Para que así como el Padre dijo de Jesús, usted pueda decir de los suyos, estos son mis hijos amados en quien tengo complacencia. El Padre dijo eso de Jesús, porque fue una flecha lanzada que no dio en el blanco, porque cuando tuvo la oportunidad en una buena intención de Juan el Bautista de decir, yo no soy el que debe bautizarte, sino tú, Jesús. Jesús dijo, deja, porque esto es lo que tiene que hacerse. Jesús podía saltarse el bautismo de Juan el Bautista, al final era Dios mismo. Pero él dijo, esto es lo que tiene que hacerse. Y cuando se corren los medios de Dios para el fin de Dios, Dios hace una declaración de su Hijo. Este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. Por eso el Padre se complace en su Hijo y envía su Espíritu como una señal de que Él está cubriéndolo. Jesús dice: mi comida es la voluntad del que me envió, es que haga la voluntad del que me envió. Por eso Él puede decir: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y lo dice con confianza, porque su Padre ha hallado complacencia en Él. Porque tomó, aunque tuvo la posición de Dios siempre, la gloria con Dios en la eternidad, no se aferró a ella, obedeció. Herencia de Jehová son tus hijos. Los que tienen hijos digan: he recibido una herencia de Dios. Y cuando vuelvas a ver a tus hijos hoy, míralos, reconoce tu recompensa, porque dice: ahí está tu recompensa del fruto del vientre. María se alegró cuando en su vientre, dice que saltó el niño cuando se encontró con su prima. Y ella misma dijo: el Señor me ha colmado de favor. Las mamás, cuando han atravesado ese tiempo de embarazo, sí, a veces es pesado, es difícil, pero también lo están llevando con gozo, con agradecimiento, ese fruto del vientre. El texto nos está hablando de hijos que no erran, hijos que no tendrán vergüenza. Y no hay mejor modelo para los hijos que el Hijo. No hay mejor modelo para los hijos que el Hijo de Dios. Un hijo en el que su Padre se complace. Un hijo del cual María, ¿no?, quien fue usada en este propósito para el nacimiento de Jesús, también bendice su vientre. Y un hijo a través del cual todos aquellos que creemos en Él podemos ser hechos hijos de Dios. Y al entrar en su fundamento, tener gobierno, tener consejo maravilloso, tener paz, tener paternidad, tener el compromiso de que esta obra, esta edificación, es un proyecto que Dios edificará, proveerá, cuidará y entregará a tus generaciones. ¿Cómo estás construyendo? ¿Con qué estás construyendo tu vida y tu familia? ¿Qué es lo que tenemos que reconocer hoy? Si hemos tomado o no el diseño correcto de Dios para la construcción de nuestra familia. La Biblia habla de que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo dice que presenta a la iglesia sin manchas, sin arrugas, sin heridas. Y se la presenta a sí mismo. ¿Cuántos hoy esposos pueden presentarse a sí mismos a sus esposas sin arrugas, sin mancha, sin heridas? Es que mi esposa, es que mi esposa hace esto, no hace esto, dice lo otro, dice aquello. Tú te presentas a ti mismo, tu esposa. Tú puedes ser coedificador. Tú te la vas a presentar a ti mismo. Es decir, tienes la esposa que tú estás trabajando en amor. Es que este esposo que tú me diste, Señor, es quedado, pasivo, no emprende, no sale, no lo hace. Y la pregunta que te hace Dios tal vez: ¿y cuándo tú te vas a colocar como un correcto cuello y hombros de esa cabeza? Si Jehová no edifica la casa, es decir, si no hay el gobierno de Dios en tu casa, en tu matrimonio, lo que puede haber es una especie de monstruos que estén transmitiendo un ADN alterado a los hijos, a la familia. La cabeza es reconocida,
pero también es recibida. No basta con decir, sí, yo reconozco que Dios me ha dado una cabeza. Recíbela, ámala, hónrala, respétala, valórala. Cabeza no es porque te llamas cabeza que estás arriba, sino para ser coedificador con Dios, co-constructor, para esforzarte, para amar, para derramar amor, para quitar heridas, para planchar arrugas, para presentarte a tu esposa, a tu familia, a ti mismo, con el diseño de Dios. Y tú te goces junto con el Señor en el trabajo que has hecho con tu